Muy buenas noches, soy Bernardo Toledo Rojas, estudiante del FEUN Rafael Chávez Ortiz. En esta ocasión les hablaré acerca de la política, realidad y visión del gestor educativo. Comenzaremos con la primera unidad temática, sentido político de la gestión educativa en el sistema educativo plurinacional. Lo que queremos problematizar es la orientación con la que las autoridades del sistema educativo plurinacional desarrollan sus acciones cotidianas, lo que tiene que ver con la forma y el sentido que le da a la responsabilidad que han asumido como autoridad. Lo que se quiere problematizar es esa perspectiva que tiene la autoridad del sistema educativo plurinacional. Esta temática trata de establecer una línea de reflexión que impulse a los maestros a asumir la responsabilidad de ser una autoridad del sistema educativo plurinacional. Orientaciones de las acciones de las gestoras y gestores educativos del sistema educativo plurinacional. El sujeto, al recibir un cargo en el SEC, busca la superación profesional para tener mayor oportunidad dentro del magisterio o mejorar la educación de sus estudiantes. Las decisiones y acciones que realizan las autoridades del SEC en ejercicio de sus atribuciones o responsabilidades afectan de forma directa a la realidad social, ya que de esas decisiones depende la posibilidad de vivir de la comunidad. Líneas de tiempo, historia de la educación. Este escenario da a conocer la historia de la educación, para saber cuáles son las demandas y exigencias que han aparecido a lo largo de la historia de Bolivia, para conformar el sistema educativo que permite satisfacer las necesidades de la educación boliviana. La primera normal en Bolivia se fundó en el año 1909. La Revolución Nacional del 52, el neoliberalismo, la Asamblea Constituyente y la Ley 070. Todas estas exigencias históricas se constituyen en desafíos que las autoridades del sistema educativo plurinacional deben asumir como responsabilidad histórica. Sentido orientador de las instituciones educativas del sistema educativo plurinacional. Este sería otro nivel de la problematización que nos plantea la necesidad de acudir a otras herramientas de reflexión para lograr una perspectiva más amplia de la gestora y el gestor educativo. Las instituciones que se dirigen como autoridades educativas tienen una concreción, tienen un sentido y una responsabilidad a un proceso histórico. Una institución siempre responde a la construcción de un horizonte de la sociedad, por lo tanto ninguna institución es neutral. Se trata de entender la gestión como un desafío cotidiano, donde una de las claves es la capacidad de sumar fuerza. Esto es lograr que la institución se potencie por dinámica creada por los mismos actores que participan en ella. A partir de la implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo, se han planteado muchas críticas respecto a sus efectos. Una cuestionante muy recurrente tiene que ver con los caracteres de su currículum. Por ejemplo, se dice que los contenidos y los planes de estudio no tienen relación con las mallas curriculares de las universidades. La clave de la educación es formar sujetos que piensen por sí mismos, y el gestor es el encargado de brindar las condiciones para que la escuela no se desvíe de la realidad. Con esto podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la educación. Podemos notar cómo la educación boliviana se ha transformado a través de los tiempos, gracias a las personas que lucharon por la educación, y también podemos ver un importante papel que debe cumplir una autoridad del sistema educativo plurinacional. La clave de la educación es formar sujetos que piensen por sí mismos, y el gestor es el encargado de brindar las condiciones para que la escuela no se desvíe de la realidad. Con esto podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la educación. Podemos notar cómo la educación boliviana se ha transformado a través de los tiempos, gracias a las personas que lucharon por la educación, y también podemos ver un importante papel que debe cumplir una autoridad del sistema educativo plurinacional. Gestión educativa y lectura de la realidad. Para entender qué es la lectura de la realidad, tenemos que comenzar a recordar nuestra experiencia, donde nos preguntamos
¿Qué dificultades tenemos en nuestras tareas? ¿Cómo le hacemos frente? A este ejercicio le llamáramos reconstrucción del escenario de la situación y consta de 2 elementos. Primer elemento, hacer un reconocimiento de los actores que se encuentran en nuestro entorno. Segundo elemento, ver cuál es nuestra relación con estos actores. Estos dos elementos lo denominamos análisis de la coyuntura y nuestro objetivo con él es la de recuperar al sujeto, es decir, encontrar al actor que transformará la realidad educativa. Una vez que nuestro sujeto esté localizado, lo centramos en el análisis de la lectura, con el objetivo de hacer toma de conciencia. Con ello comprenderemos que la realidad no se transforma sola, porque es necesario la participación de los demás actores educativos. Aprenderemos a asumir el destino en nuestra mano, porque tenemos que concentrarnos en cómo debemos cumplir nuestras funciones para transformar la realidad y no cumplirla solo por cumplir. El sujeto siempre será más que un individuo. La diferencia de un sujeto y un individuo es que el individuo tiene intereses personales, mientras el sujeto siente un compromiso con la comunidad. La herramienta que utilizaremos para transformar la realidad educativa se llama lectura de la realidad. Aquí es donde interviene un conjunto de sujetos con las aspiraciones propias. La gestión educativa posee 4 elementos: político-ético, la convivencia, técnico-pedagógico, técnico-administrativo. El elemento de político-ético responde a las necesidades y problemáticas de la comunidad educativa. El elemento de la convivencia hace referencia a las relaciones que tenemos con los sujetos y los actores educativos. El elemento técnico-pedagógico se refiere a las acciones que tenemos dentro y fuera del aula, incluyendo la metodología de aprendizaje que aplicamos a nuestros alumnos. El elemento técnico-administrativo hace referencia a la parte administrativa y el funcionamiento de la unidad educativa en todos sus aspectos. En la visión holística y participativa de la unidad educativa, tenemos que enfrentarnos a la problemática de la comunidad, a problemas de consumo excesivo de alcohol, embarazos no deseados, pandillas y otros. Nos preguntamos, ¿qué es la gestión educativa? La gestión educativa no es saber un conjunto de normas y procedimientos, sino es saber actuar con sentido y conocimiento. Para entender mejor este concepto, narraremos un testimonio. Un niño que tenía talento extraordinario sufría de abuso de parte de sus profesores porque estos les sobrecargaban los deberes escolares. Sentía impotencia porque sentía que le estaban haciendo una injusticia, ya que a él le daban que lea y resuma 2 libros en una semana y a sus compañeros le daban 2 semanas para resumir un libro. Ante esta situación decidió quejarse hacia sus maestros, pero sus docentes no hicieron nada, tan solo se burlaron de él diciéndole de qué se queja si es de talento extraordinario. Al escuchar esta respuesta se fue directamente hacia el director y le contó lo sucedido, el cual tampoco hizo nada y le dio la misma respuesta que sus docentes. Ante esta situación, el niño se sentía impotente, ya no tenía ganas de ir al colegio. Aquí nos damos cuenta que es importante realizar una lectura de la realidad, porque si estos docentes hubieran realizado una lectura de la realidad, se darían cuenta de qué tipo de talento es el que posee el niño, porque un talento extraordinario no siempre es general, hay talentos extraordinarios específicos. Es decir, que un niño con talento extraordinario no siempre va a resaltar en todos los aspectos.
Consideramos que la propuesta de la gestión educativa en el modelo educativo sociocomunitario productivo debe emerger de los propios sujetos, de las propias comunidades educativas, para garantizar un trabajo y que se sienta comprometido con la comunidad. La temática de la política de la realidad y visión transformadora del gestor educativo en el modelo educativo sociocomunitario está referida a la transformación de la realidad educativa. Nos da a entender quiénes son los responsables de transformar esa realidad y cómo deben hacerlo. En esta unidad temática podría decir que tendremos que visualizar al sujeto para entender la transformación de la realidad educativa, ya que el sujeto es un líder, es quien nos guiará para la transformación de la realidad educativa.